Esto también sube, pero no tiene nada que ver y es mucho más negativo. Sin duda, suben también el número de peticiones de eutanasia. Lo han hecho en el año 2023 un 25% más que el año anterior, en el 22. Han sido en concreto 766 las peticiones para morir. De ellas se han ejecutado 334. Por regiones, esas peticiones de eutanasia han aumentado. En cabeza, en Cataluña, le sigue Madrid, País Vasco, la Comunidad Valenciana y Canarias. Bueno, una primera valoración, José Luis, sube las peticiones de eutanasia, muchas de ellas no se llegan a contratar, pero un 25% es un incremento importante. Es una pena, sobre todo lo que está pasando es que se está reglando todo lo que tiene que ver en torno de la eutanasia en todas las comunidades autónomas. En el momento en que surge la ley, con los sanitarios siempre ha pasado, y ha pasado con el aborto y pasa también con la eutanasia. Los sanitarios no quieren, los sanitarios se han formado para ejercer su profesión en torno a la vida y no en torno a la muerte. En los hospitales públicos ha habido un rechazo a este tipo de prácticas. No querían participar. Al final, las entidades políticas, las comunidades autónomas, el Ministerio han forzado para que haya esos caminos, esos documentos, esos equipos disciplinares que son los que al final ejecutan, y nunca mejor dicho lo de ejecutar la eutanasia. Entonces, estas cifras, este 25% que es muy llamativo, responde sobre todo a que se va reglando, actúan en los hospitales, ofrecen la información y la gente al final, digamos que acepta este tipo de prácticas. Yo creo que para mí me parece que es un día trágico este anuncio, 25% de aumento de peticiones, sobre todo porque revela, para mí revela dos cosas. Uno, que no hemos sido capaces de ayudar a esas personas a no tener sufrimiento, y por otro lado revela una pérdida de sentido, no de las personas que están sufriendo este dolor, sino en general de la sociedad. Yo creo que no es concebible que en España tengamos la eutanasia aprobada sin dar la oportunidad a todos esos enfermos que no quieren morir, sino quieren vivir sin dolor, a precisamente paliar ese dolor, a no tener ese dolor. Yo he podido hablar bastantes veces con la presidenta de la Sociedad de Cuidados Paliativos de España y es que no tiene palabras para describir la ignominia que es que en España no tengamos una ley de cuidados paliativos. Hay dinero, o sea, el dinero sale de donde quieras porque hay otras partidas presupuestarias sobredimensionadas. Hay dinero, lo que hace falta es voluntad política. Sí que es cierto que vivimos en una realidad política difícil, el Congreso está muy fragmentado, política e ideológicamente, no es fácil llegar a acuerdos, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que nadie quiere sufrir y hay que ayudar a las personas a que no tengan dolor. Y luego, más allá del tema del dolor, la pérdida de sentido. Si tú no das perspectiva vital a la gente no quiere vivir, pues lógicamente, porque efectivamente la vida pues tiene sus momentos duros y hay que saber sobreponerse con ese faro que ahora que estamos precisamente en Adviento, ¿no? Viene la esperanza de ese niño que nace. Si no tenemos claro dónde tenemos puesta nuestra esperanza y ese sentido de la vida, al final, desgraciadamente, veremos cómo siguen aumentando. Esperemos que no. Y en otras circunstancias, pues porque tampoco se ofrecen otras alternativas. Vamos a preguntarle por ello también a José Ramón Amorpan. Él es el coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, José Ramón. Hola, ¿qué tal? Estábamos dando las cifras, nos fijábamos en ese dato, en ese incremento del 25%, que es mucho. Vamos a ver, en eso coincidís con la oficina de prensa del Palacio de la Moncloa. Yo, por el contrario, creo que los datos relevantes son otros dentro de las 48 páginas del informe que hizo público ayer el Ministerio de Sanidad. ¿Cuáles son esos datos importantes? En concreto, por ejemplo, que las eutanasias practicadas en España suponen solo el 0,07% del total de fallecimientos. ¿Por qué me centro yo en esta cifra? Porque tanto en la exposición de motivos como en la ley, como lo que se venía repitiendo por parte de la Asociación Derecho a Morir con Dignidad durante años, es que había una demanda, y una demanda muy amplia y sostenida en la sociedad española a favor de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido. Y los datos de estos 3 ejercicios ya completos de entrada en vigor de la ley
nos demuestran que no. Es decir, el propio informe, además, está sorprendido por estas cifras y en un párrafo que yo sí que creo que es ignominioso, bueno, pues le viene a echar la culpa a que la sociedad española todavía está insuficientemente informada, o incluso se atreven a decir cínicamente a que no hay tiempo ni formación en los profesionales sanitarios para aplicar la ley. En este sentido, yo creo que todavía es posible la esperanza, y yo creo que más allá de discursos apocalípticos, y haciendo caso de nuestros obispos en el documento que nos presentaban hace casi un año, El Dios fiel de la esperanza, yo creo que los católicos en estos temas de cultura de la vida tenemos que ser mucho más proactivos, porque los discursos apocalípticos no seducen y no mueven conciencias y corazones. Y yo prefiero ver la botella medio llena y no medio vacía. Entonces, José Ramón, ¿qué es lo que podemos hacer como católicos, como cristianos, para fomentar esa cultura de la vida que está bastante desplazada por la cultura de la muerte a día de hoy? Vamos a ver, una de las cosas que el desglose de solicitudes revela es que en las comunidades autónomas donde el sentido comunitario de la vida, es decir, el individualismo y el utilitarismo han calado más fuertemente, y por tanto ese sentido comunitario de la vida humana está más debilitado, es donde más peticiones de eutanasia hay, y también hay que reconocer donde más eutanasias se han practicado. Yo creo que en el ADN del cristianismo, del catolicismo, está precisamente ese sentido comunitario de la vida, ¿no? Yo creo que este es un elemento muy positivo a tener en cuenta. Segundo, sumarnos evidentemente a toda esa reivindicación que desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y desde la Organización Médica Colegial se lleva haciendo de manera sostenida acerca de la insuficiente dotación de recursos tanto materiales como humanos de los cuidados paliativos. Hay que seguir apoyando esa reivindicación para que sean de verdad universales y accesibles, tanto en tiempo como en forma como en territorio. Y luego yo creo que los capellanes de hospitales también tienen un papel importante, que no se limiten únicamente a los aspectos de sacramentales, sino que potencien todo lo que tiene que ver con el acompañamiento. Yo creo que nos la jugamos mucho en el acompañamiento y también en unas propuestas positivas de cultura de la vida. ¿Falta usted, cree, José Ramón, que falta, por tanto, esa alternativa a la eutanasia? O sea, la gente no sabe que hay otras opciones, la gente está poco informada y se recurre a esa eutanasia como la única solución de paliar el dolor al final de la vida. No es una cuestión de falta de información, ni en lo que tiene que ver con la eutanasia. La gente sabe muy bien que la eutanasia es perfectamente legal en España, como tampoco carece de información respecto a los cuidados paliativos. Lo que faltan son camas de unidades paliativos, lo que faltan son recursos en las unidades de hospitalización a domicilio, lo que faltan son plazas de cuidados intermedios, lo que faltan son plazas para la atención a los enfermos crónicos, y lo que falta, que esta es una lacra que debería abrirnos el corazón a todos los españoles, porque no se ha hecho nada desde la pandemia por mejorar el número de plazas en residencias de ancianos, y sobre todo dentro de las propias residencias de ancianos hay mucho margen de mejora, tanto estructural como a nivel de personal. Tenemos que subir los sueldos de los profesionales que trabajan en nuestras residencias de ancianos para que no huyan hacia otros nichos de actividad y quieran seguir trabajando y esforzándose por trabajar con ilusión y con profesionalidad día a día en un ámbito que no es fácil. Por tanto, no es una falta de información, sino que es una falta muy grande de recursos, insisto, materiales, estructurales y también de recursos humanos. Le pregunto a mi compañero José. José Ramón, una pregunta. Antes hablabas de la falta de demanda social, ¿no? Ese dato muy sorprendente de que no es algo demandado por los españoles. No sé si se puede aludir a esa falta de demanda social
como para revertir la imposición ideológica que nos quieren poner con la eutanasia, o es mejor hacer una cultura de la vida, proponer el sentido positivo de la vida, o directamente al argumento económico de que hace falta más medios y más dotación para los cuidados paliativos? Vamos a ver, yo durante muchos años tuve enormes controversias en radio y en televisión con representantes de la asociación Derecho a Morir Dignamente, porque ellos sostenían que era una demanda y yo decía que con los datos en la mano no era una demanda, porque lo que siempre se adujo es que un tanto por ciento muy elevado de españoles ante las encuestas decían que sí, que eran partidarios del derecho a morir dignamente, pero claro, es que la pregunta era en sí misma una trampa. Yo soy el primero en ser partidario del derecho a morir dignamente, pero como es público y notorio, estoy en contra tanto de la eutanasia como del suicidio médicamente asistido. Ellos decían que no, porque identificaban evidentemente la eutanasia con la muerte digna. De hecho, la asociación se llama Derecho a Morir Dignamente. Y bueno, a mí me han tachado de mentiroso en más de una ocasión y tengo la satisfacción personal de ver que la realidad es muy tozuda y me ha venido a dar la razón, ¿no? No existía esa demanda en la sociedad española y esta fue una ley metida con calzador, una operación de ingeniería social apabullante. Dos datos. Es decir, cuando todavía estábamos en plena pandemia se empieza a tramitar esta ley. No nos olvidemos de ella. No nos olvidemos que los hospitales estaban todavía muy tensionados por la pandemia y se metió, insisto, la ley con calzador. Y lo que no ocurrió en ninguna de las legislaciones nacionales previamente en Países Bajos, en Bélgica, en otros estados en donde se había admitido la eutanasia, el periodo de entrada en vigor de la ley fue el más ridículo. Es decir, y esto incluso se dijo en sede parlamentaria, que 3 meses no eran suficientes para preparar todo el escenario. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en que esto fue una operación de ingeniería ideológica, ¿no? de ingeniería social. Insisto, yo creo que, a pesar de que eso lo sabemos, yo creo que la postura tiene que ser una postura de argumentos, de emociones positivas y de generar tejido comunitario para que la gente no tenga la necesidad de pedir la eutanasia. Detrás de muchas peticiones de eutanasia está no solamente el ver el sinsentido del sufrimiento, sino sobre todo que no hay un adecuado soporte afectivo, emocional, el sentimiento de soledad y de estar abandonado de todo y de todos, ¿no? Eso es lo que hay que de alguna manera intentar revertir. Pues José Ramón Amorpan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y analizado esos datos con el trasfondo. Muchísimas gracias, un abrazo. Nada, buen día, chao. Bueno, como decía José Ramón, no hace falta información, pero sí que hacen falta medios y acompañamiento. Ponía el acento precisamente en eso también. Sí, en los cuidados, en la escucha, en el trabajo de los capellanes en los hospitales, que están presentes en todos, que son muy útiles, que cualquiera los puede encontrar. Y como en otros muchos casos en los que hemos hablado, hay un plano que es la discusión político-social en la que podemos tener unos posicionamientos sobre unas leyes, sobre unos procesos electorales, sobre unas decisiones políticas, pero hay un plano humano que es muchísimo más importante, en el que la Iglesia está presente, en el que la Iglesia acompaña, aconseja y está para cuando se la necesita, y en el proceso final de la vida, pues también. Que es, hablando de la Iglesia, que también hay que valorar la figura del Papa, que lleva hace unos meses tuvo un ciclo de audiencias en los miércoles, la catequesis de la miércoles, donde daba valor al proceso del final de la vida, ¿no? Y hablaba de esa relación intergeneracional entre los jóvenes y los ancianos como forma de valorar la experiencia, la vida. Yo creo que recogiendo el guante que nos ha lanzado aquí José Ramón, ¿no?
yo creo que efectivamente hay que denunciar los datos, hay que denunciar las prácticas que están metiéndonos con calzador, como ha dicho él mismo, de forma ideológica, pero también hay que saber valorar, y eso lo hace la Iglesia muy bien, ese proceso final de la vida y esa experiencia y ese amor que nos dan nuestros mayores. Bueno, vamos a cambiar